Hola muchachos beta, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este sitio de aprendizaje donde vamos a ver otros tipos de condicionantes. Hoy vamos a ver las funciones y o, precisamente, que son funciones complementarias de la función sí. La función y por lo general la utilizamos cuando dos condiciones tienen que cumplirse ciertamente y la función o la vamos a ocupar cuando alguna de las condiciones se cumplan. Recuerden que estas dos funciones complementarias para la función sí nos ayudan a precisamente a encontrar criterios de evaluación. ¿A qué me refiero? La función sí como tal nos permite básicamente decir dos opciones, o es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Pero si nosotros combinamos la función sí con la función y, nos quiere decir que podemos tener varias condiciones las cuales se tienen que cumplir. O sea, podemos tener dos, tres, cuatro, cinco, seis condiciones al mismo tiempo y todas tienen que ser ciertas para que pueda hacer la valoración. La función o precisamente es inversa. Puedes tener cinco condiciones, pero con una que se cumpla es más que suficiente para realizar la operación. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a permitir comprobar si varias condiciones son verdaderas o si al menos una de ellas lo es. Entonces, ¿de qué nos va a servir esta parte de IO? Imagínense ustedes que tienen diferentes tipos de productos, diferentes tipos de empleados, y ustedes tienen que tener condiciones para poderlos evaluar. Una evaluación es que todas las condiciones, por ejemplo, en el sector empresarial automotriz, tienen que decir, cumple con los registros, cumple con su sistema de gestión de calidad, cumple con sus mediciones, cumple con el número de piezas. O sea, esas cuatro son a fuerzas que las tiene que cumplir. Ahora piensen en una función O, como por ejemplo, el operador es constante, o sea, tiene 100% de asistencia o tiene retardos. Entonces, fíjense cómo es la lógica y o. La I la vamos a ocupar precisamente para condiciones todas verdaderas y la o al menos una verdadera. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se utilizan? Muy fácil. Para la condición y vamos a suscribir todas las condiciones necesarias y para la condición o separadas también de todas las condiciones. Es muy sencillo. Nosotros podemos decir que si A1 es mayor a 5, pero también tiene que ser B1 menor a 10. Son dos condiciones que se tienen que cumplir. En caso contrario, o puede ser mayor a 5 o menor a 10. O sea, una de estas condiciones al menos tiene que ser cierta. Una, no todas, en el contrario de lo que es la función y. Para que quede un poco mejor explicado, vamos a nuestra parte de Excel para hacer un ejercicio y verlo correctamente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo precisamente de y o. Para la función y, se nos dice que se tiene un listado de empleados con una calificación de desempeño y su porcentaje de asistencias. Para que un empleado reciba una bonificación debe cumplir con dos condiciones: tener una calificación mayor o igual a 8 y un porcentaje de asistencia igual o superior a 90. Utiliza la función y si para evaluar los empleados que cumplen con estos criterios. Pues bueno, fíjense ustedes, muy sencillo. Y o no pueden ir simplemente solas. Nosotros no podemos escribir la función y solamente para devolver un solo valor, porque simplemente nos pediría el valor lógico y no sabríamos qué escribirlo. O sea, nosotros podemos decir que el valor lógico sea, que en este caso nos pide que sea mayor o igual que 8. Entonces esta casilla tiene que ser mayor o igual que 8, pero al mismo tiempo tiene que tener igual o superior al 90%. O sea, esta casilla mayor o igual que 90. Y ahí se acabarían nuestros valores lógicos. Y simplemente la razón nos va a decir que es cierto.
Pero nosotros, ¿cómo podemos decir las palabras bonificación otorgada o no cumple los criterios? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? Entonces, estas funciones y o tienen que siempre estar acompañadas con una función sí. En este caso, nosotros vamos a utilizar la función sí y decir y, que es la condicionante, que B4, o sea, sea mayor o igual que 8, y la siguiente condición tiene que ser que C4, en este caso, la asistencia tiene que ser mayor o igual que 90. Si esto es verdadero, que fue la función que nosotros acabamos de encontrar, ¿qué va a hacer? Va a poner la palabra bonificación otorgada. O vamos a cambiarle, vamos a ponerle cumple criterios. En caso contrario que esto sea falso, no cumple criterios o no cumple. Así de sencillo. Y damos enter. Cuando ya tengamos nuestra fórmula, arrastramos y fíjense cómo cambia. Y nosotros podemos ir cambiando. Por ejemplo, el primer criterio era que sea mayor o igual que 8. Si, por ejemplo, a B4 le pongo 7, fíjese cómo en automático la condición y uno de estos criterios no cumple. B no cumple, pero sí cumple C. O sea, cumple con las asistencias, pero no cumple con su calificación. Entonces, por lo tanto, como no cumplió con los dos criterios, la palabra es no cumple. ¿Qué pasa cuando cumple con ambos criterios? Por ejemplo, 9 y 95 directamente cumple con los dos criterios y por lo tanto la palabra es cumple criterios. Entonces, así es como funciona la función sí, pero siempre y cuando ustedes la combinen con la función sí. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la función o, que es algo parecida, pero recuerden que la función o prácticamente nos está diciendo que al menos uno de los criterios debe de cumplir. Y nos dice exactamente lo mismo. Se tiene una lista de empleados con calificación de desempeño y su porcentaje de asistencia para que un empleado reciba una bonificación. Debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Ya con esto, muchachos, nos está diciendo que tenemos que utilizar la función o tener una calificación mayor o igual que 8 y tener un porcentaje de asistencia igual o superior a 90. Pero nos dice que al menos con que cumpla una de estas es más que suficiente. Pues bueno, si nosotros escribimos ahora sí o y la condición ahora es que B12 sea mayor o igual que 8 y C12 sea mayor o igual que 90, la función nos dice que al menos una de estas se cumpla, no las dos, con una. Si esto es cierto, nos va a dar bonificación otorgada. En caso contrario, que ninguna de las dos cumpla, no cumple criterios. Vamos a cambiarle aquí a cumple criterios y no cumple criterios. ¿Ok? Vamos a darle enter y vamos a arrastrar nuestra fórmula y vamos a ver que funcione correctamente. Por ejemplo, nos dice que tiene que ser mayor o igual que 8. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 7, 7 es menor que 8 y sigue apareciendo, obviamente, cumple criterios. Ahora supongan ustedes que este 95 le pongo 85. Miren cómo directamente ninguna de las dos celdas cumple con los criterios de especificación, por lo tanto me dice no cumple criterios. ¿Qué pasa cuando ahora la calificación sí cumple? Por ejemplo, que yo le ponga 9. Calificación sí cumple el criterio, pero la asistencia no. Pero mi condición o me dice que al menos un criterio se cumpla, al menos uno. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchachos, espero que les haya servido este video. Denle like a este video, pónganle me gusta, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a estar subiendo más videos para que se vuelvan expertos en Excel. Si quieren tomar el curso completo de esto, vayan a nuestra plataforma BetaConnect. Ahí tenemos el curso completo. Gracias por todo. Nos estamos viendo en un siguiente video.